Hola, hola, ahora sí, bienvenidos a todos de vuelta. Mi nombre es Fermín Elizalde, soy el maestro de ceremonias de este gran evento. Nuevamente gracias a todos los organizadores a Paseo La Plaza y por tenernos acá, y ahora vamos con uno de los paneles preguntas más esperadas de la conferencia, que por favor démosle una gran bienvenida a todos nuestros oradores. La siguiente y divergencias. Así que por favor démosle una gran bienvenida a todos nuestros oradores. La siguiente charla es Objetivismo y Libertarianismo, Convergencias y Divergencias. Les Les recuerdo a recuerdo a todos todos que que la la charla va charla a va a estar estar en en inglés, inglés. por más que tengamos a dos moderadores de habla hispana. Tres con Gloria van a discutir las ideas en inglés, que de vuelta siempre saben que tienen la tradición. Ahora sí tengo el honor de presentarles a los panelistas que van a formar parte de este debate. Por el lado del Ahora objetivismo, sí, en RAND tengo el Institute, honor y de a Tara Smith, presentarles a doctora los en filosofía y panelistas que van a profesora formar de la parte de este Universidad de debate. Por Texas. el Por lado el del lado del libertarismo objetivismo tenemos a Gavin Marco Wood, Falcone, presidente máster de la en Junta Directiva de la Ayn Rand Ciencias Institute, Sociales y a por la Tara Smith, Universidad de doctora Chicago en y fellow filosofía y visitante profesora del de la American Universidad de Institute for Texas. Economic Por el lado Research. del libertarianismo tenemos a Marco Falcone, máster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y fellow visitante del American Institute for Economic Research. Y a Iván Iván Carino, Carrino, economista, escritor y economista, conferencista, escritor y máster en Economía de la conferencista, Escuela máster en Austriaca por la Economía de la Escuela Universidad Rey Juan Austriaca Carlos por de la Madrid. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Nuestra Nuestra moderadora, nuestra querida moderadora, Gloria. Un nuestra fuerte querida aplauso Gloria, para así que un todos, por fuerte favor, aplauso y los para dejo todos, a por ustedes favor. con el debate. Y los dejo a ustedes con el debate. Todo tuyo, Gloria. Señor. Hablando. ¿No? A ver. Quiero empezar en español y luego paso el ingreso de por qué es importante este debate, y hay 4 personas que respeto y sobre todo por su trabajo. Creo que mientras muchos libertarios simpatizan con las ideas de otros, critican aspectos puntuales de su filosofía, a veces puntuales, a veces el pecado leerla. Por su lado, Rand criticaba al libertarianismo por su falta de base filosófica y su falta de defensa moral del capitalismo. Entre otras cosas, existe compatibilidad entre ambas, y cuáles son las diferencias más importantes que hay entre uno y otro, y acaso serán esas diferencias irreconciliables. Siguieron. Creo que este es un debate muy importante porque muchas personas piensan que en la defensa de la libertad somos 4 gatos. Qué necesidad y de estarnos encima peleando entre nosotros mientras al mundo se lo viene el colectivismo. Que muchas gracias a nuestros expositores por estar acá. La dinámica del debate es muy similar a la de la inteligencia de la plaza. De cada uno de ellos va a contar con una exposición inicial de 6 minutos y después vamos a pasar a una parte de preguntas. Yo les voy a hacer algunas preguntas respecto de lo que ellos conversaron y luego vamos a pasar a preguntas del público para volver a la ONU. Cierre final donde cada uno de nuestros debatientes tiene 3 minutos para cerrar su punto. Y ahora sí, para la prensa inglesa 1. Expositores por estar acá. La dinámica del debate es muy similar a la de Intelligence Square. Cada uno de ellos va a contar con una exposición inicial de 6 minutos. Y después vamos a pasar a una parte de preguntas. Yo les voy a hacer algunas preguntas respecto de lo que ellos conversaron y luego vamos a pasar también a preguntas del público para volver a un cierre final donde cada uno de nuestros debatientes tiene 3 minutos para cerrar su punto. Y ahora sí, for English, press 1. Muchísimas gracias, Yaren, Tara, Iván y Marcos por estar aquí. Entonces, mientras que muchos libertarios simpatizan con las ideas de Ayn Rand, otros la critican fuertemente, a veces sin siquiera leerla, a veces más puntualmente. Por su parte, Rand también fue una fuerte crítica del libertarismo porque carecía de una base filosófica y una defensa moral que fuera consistente en la defensa del capitalismo, entre otras críticas. ¿Hay compatibilidades entre libertarios y objetivistas? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Las diferencias más importantes? ¿Y estas diferencias son absolutamente decisivas para una visión común en el mundo? Así que explico a nuestra audiencia la dinámica de este debate y el uno de cada uno de ustedes presentará su punto de vista en 6 minutos, comenzando con Tara. Y luego tenemos a Iván, luego a Yeren y a Marcos. Así que Tara, el piso es tuyo. ¿De acuerdo? Puedes usar el podio también si quieres. Sí, dijeron que les gustaría que usáramos el podio. Y me gusta el podio de todos modos.
Así que en 5, 6 minutos, no voy a tratar de convencerlos de que el objetivismo tiene razón sobre la política, pero voy a tratar de llevarlos a darse cuenta de que el objetivismo no es libertarismo y que la diferencia es importante. Ahora, cuando los objetivistas insisten en que la diferencia es importante, muchas veces la gente responderá, oh, vamos. Lo descartan. Dicen que debe ser trivial. Por supuesto, habrá objeciones, pero son aliados naturales, ¿verdad? ¿Estás del mismo lado, no? ¿Libertarios y objetivistas? Cuando se trata de política, ¿estamos del mismo lado? No, la respuesta realmente se reduce a lo que quieres decir con libertad, y aún más básicamente a los motivos por los que crees que la libertad es valiosa. Y aquí, desde los cimientos, desde los fundamentos, creo que hay diferencias dramáticas. Así que voy a hablar principalmente sobre eso, sobre los fundamentos del libertarismo, la política libertaria y la política objetivista. Voy a hablar principalmente de eso, pero luego más rápidamente de otras dos cosas. Muy brevemente, quiero tocar el subjetivismo y la idea de gobiernos en competencia, que atrae a muchos libertarios. De acuerdo, tratando de ir rápido, así que primera base. En cierto sentido, la diferencia entre las dos escuelas de pensamiento realmente se reduce a una sola pregunta o una sola palabra. ¿Por qué? ¿Qué hay debajo de la afirmación de que debemos respetar la libertad individual? ¿Por qué deberíamos protegerlo? Por lo que yo entiendo, el libertarismo básicamente dice que puedes hacer lo que quieras. El objetivismo dice para que los seres humanos puedan florecer, llevar las mejores vidas posibles para los seres humanos, las mejores vidas objetivamente posibles. La premisa motriz del libertarismo no es realmente una premisa. Es una exigencia. No me pisotees. Quítate de mi espalda. Esa es la súplica muy insistente de los libertarios. Ahora, el objetivismo simpatiza con ese deseo, pero no trata ese deseo como la base de la teoría política. El libertarismo, creo, es esencialmente una rebelión reactiva. No valora tanto la libertad como se opone al Estado. Su principio central, el principio de no agresión, o a veces llamado axioma de no agresión. ¿Por qué es mala la agresión? De nuevo, por eso, pregunta, ¿por qué es mala la agresión? Según David Boaz, que es como el intelectual principal del Instituto Cato en Washington, Boaz dice que citar no puede justificar cerrar, citar no puede justificar la libertad individual. Además, supongamos que te bajas de la espalda del libertario, ¿verdad? No pisamos el libertario. ¿Qué se supone que debe hacer el libertario con su libertad? Ningún plan, sea cual sea su punto de partida y su final. No me gusta sentirme oprimida, así que déjame ir. Ese es el alfa y el omega. El objetivismo, por el contrario, afirma el valor positivo de la libertad. El hecho de que necesitas libertad para vivir. Nuestra naturaleza es tal que debemos razonar para descubrir cómo satisfacer nuestras necesidades. Y entonces debemos actuar sobre la razón para satisfacer nuestras necesidades. Pero lo que es crucial es la condición previa para este razonamiento y acción racional. La condición previa es la libertad. Esa es la base del valor de la libertad en el objetivismo. De acuerdo, de nuevo, para el objetivismo, la libertad es valiosa, no porque te guste o la quieras. La libertad es buena porque el hombre la necesita. Necesita libertad para poder ejercer la razón y actuar por la razón. Y eso es bueno porque es el único medio por el que podemos vivir. Déjame adelantarme un poco. Dos comentarios más rápidos. Primer, subjetivismo. El libertarismo, creo, es esencialmente subjetivista. No ofrece una base objetiva para el valor de la libertad y su silencio sobre esto implica que no la necesitamos. No necesitamos mostrar por qué, de hecho, la libertad es algo bueno o por qué los individuos tienen derecho a la libertad. Son simplemente algunas formas en que otras personas me tratan que no me gustan.
de alguna manera no me importa. Casi fuera de tiempo 1 minuto. Pero eso es lo que determina si algo infringe o no mi libertad. ¿Cómo me siento al respecto? ¿Me gusta? El libertarismo no creo que capte la diferencia de tipo entre la fuerza y la libertad. Simplemente existe este continuo de los diferentes grados de deseo que tienen las personas. No ofrece un estándar objetivo para determinar cuándo se ha infringido la libertad de una persona. Y esto lleva al punto final, el escenario de los gobiernos en competencia, con el que estoy seguro de que muchos de ustedes están familiarizados. Debido a que el libertarismo carece de bases sólidas para abrazar la libertad, se convierte en la idea de este gobierno en competencia de que las personas deben pagar por la protección de una agencia contra tal escenario. El libertarismo no puede decir que no, pero tú, este individuo, ella tiene ciertos derechos y otros deben respetarlos. Eso no es un hecho. Más bien, bajo el libertarismo, tienes tantos derechos como el dinero. Tu dinero puede comprar. Sabes que quieres 3 libras de salami, puedes conseguirlos y puedes pagar por 3 libras de salami. Lo mismo con los derechos. Por lo tanto, si las agencias de protección competidoras están en conflicto, tienen alguna disputa que prevalecerá cuanto más fuerte sea la agencia con más armas, más músculo. ¿Cómo protege eso nuestros derechos? No es así. El libertarismo no tiene base para honrar su deseo de no ser encadenada por ellos más que proteger su deseo de encadenar su derecho. Esto, de nuevo, es el subjetivismo y la falta de una base objetiva de por qué la libertad individual es valiosa en el escenario de los derechos en competencia. El poder hace lo correcto, lo que significa que no hay derechos en absoluto. Los más fuertes se salen con la suya, y está bien. Según el libertarismo, eso es lo mejor que puedes hacer. Eso no es libertad. Eso no es el reconocimiento del derecho de la persona a su propia vida, y no se acerca al objetivismo. De acuerdo, gracias, Thank you, Tara. Tara. Y ahora a la vista del libertarismo, tenemos a Iván Carino. Hola, hola, gracias. Hola, hola. Buenas, hola, ¿se escucha? Okay, Así so que I hablaré en talk in inglés. English, Lo sorry siento por mi for gente my, de Argentina. people from Argentina. De Okay, acuerdo, good buenas afternoon, tardes a everybody. todos. En In mis my días de days as a estudiante en la student at Universidad the de Buenos University of Aires, Buenos lo Aires, creas o believe it no, or not, había una there was a cierta certain aceptación del hecho de acceptance que of una the economía de fact mercado es that el a mecanismo market apropiado economy para crear is the riqueza. appropriate mechanism to create wealth. Sin However, embargo, no one nadie was se very sentía muy comfortable cómodo with con that esa idea. idea. La The thing cuestión era que el was, capitalismo capitalism se is basa en based ese on that sentimiento unpleasant, desagradable y éticamente ethically inferior, el inferior egoísmo. feeling, selfishness. Ni Not even the siquiera los followers of seguidores de Adam Adam Smith, Smith, who que él himself mismo abogó por advocated el for interés propio, self-interest, estarían would be willing dispuestos a to defender stand firmemente la firmly for palabra de the Dios. S word. Entonces Then Ayn Rand llegó a mi arrived vida. in my life. El The título title de of su her libro, book, La The virtud del Virtue of egoísmo, Selfishness, ya era tan was poderoso already as como podía powerful ser. as it could be. I Tenía was in my poco más de early 20 20s años and y the el book libro me blew dejó my mind. boquiabierto. Pero But ahora now I me pregunto wonder, qué me what cautivó más de la captivated me virtud more de Rand, about Rand's la lógica de la virtue? argumentación o The el fuego de logic sus of the discursos. argumentation or the fire of her speeches? Más Later on, tarde, what I lo que yo considered to be consideraba la Rand's fuerza de Rand strength fue lo que me was distanció de sus what proposiciones distanced me from fundamentales. her fundamental propositions. De repente Suddenly, me I convertí en became a una persona person que who ya had había already encontrado la verdad found moral the objetiva, y objective terminé tratando a moral todos truth. los que no estaban de And acuerdo I ended conmigo up como treating nazis o everyone comunistas who inmorales, didn't agree with me irracionales. as immoral, irrational, Nazi or communists. No I me did not gustó like that. eso. ¿Hay Is there algo en los something in the escritos de Ayn writings Rand que of Ayn justifique Rand la that sensación que justifies ahora the comparto con sensation that I now ustedes? share with you? Eso I think creo. so. El The primero first es la is ausencia the de un término absence of a medio. middle ground. El The second, segundo, lo que what I entiendo como un understand defecto as an epistemológico. epistemological flaw. Lo Sorry. siento. And En in mi my opinión, opinion, as por much as mucho we que can podamos agree estar de on the acuerdo en la moral superioridad superiority moral of del capitalismo, Rand no Rand demuestra el punto. fails to demonstrate the point. ¿A What qué do me I mean refiero by con the la absence ausencia of a de un middle término ground? medio?
En un video que me pasó recientemente, un joven amante de la libertad que está aquí en la audiencia, se escucha a Ayn Rand hablar sobre el altruismo, y como una forma de ilustrar la historia, se observa a una persona que está sacando nada menos que pedazos de su propio estómago para dárselos a otros. ¿No es un poco demasiado? Ni siquiera el altruista más autopercibido considerará que lo siento, es una forma lógica de ilustrar el altruismo. ¿Por qué tanta exageración? Además, no hay un hilo lógico o prueba que realmente pueda convencernos de que esto es cierto. Y este es el aspecto de su defensa del egoísmo que me pareció más problemático, porque no solo busca afirmar que es moralmente bueno perseguir objetivos individuales, sino que también trata de demostrar que cualquier cosa que se aparte de su definición de egoísmo es irracional. Rand intenta demostrar que hay un valor último, que es la vida del hombre. Sin embargo, esta vida no puede ser otra que la de un ser racional, es decir, alguien que no solo sobrevive momentánea o meramente físicamente, que no es un playboy, sino que tiene como propósito fundamental el trabajo productivo. Este individuo, además, debe perseguir la felicidad, pero no cualquier tipo de felicidad. Por ejemplo, la felicidad de un conductor de un automóvil de carreras es solo una supuesta felicidad. Pero esa persona es en realidad un irracionalista que, a través de una patada sin sentido, trata de aliviar su estado crónico de terror. Cité a Rand mucho en profundidad aquí. Ahora leo esto y pienso, ¿quién eres tú para juzgar? A mi entender, Rand comete la falacia naturalista, que consiste en sostener que porque algo sucede en la naturaleza, debe suceder de esa manera. Cuando uno aplica eso a la vida de las plantas, podría funcionar. El problema es que el mismo razonamiento no es válido para los seres humanos. Que los seres humanos respiran. Quiero decir, lo sabemos, pero no podemos concluir de ese hecho que deberían o deben respirar. Los casos de eutanasia deberían probar este punto. ¿Qué sucede cuando las personas libres deciden no preservar sus propias vidas? ¿Son irracionales? ¿Su moral conduce al fascismo? No veo cómo Rand afirma que vivir de acuerdo con los designios de la naturaleza es producir para la propia supervivencia. Así se deriva el principio social básico de que, así como la vida es un fin en sí misma, el hombre debe vivir por sí mismo, sin sacrificarse a los demás ni sacrificar a los demás para sí mismo. Me vienen a la mente algunas preguntas. ¿Qué piensa el alquiler de la persona que no vive de su trabajo? ¿Y los pelos? ¿Y los hijos e hijas de millonarios? Y además, ¿qué cuenta precisamente como sacrificio? ¿Y la recaudación de impuestos? Según Rand, nadie debería exigir el sacrificio de una tercera parte para su propio beneficio. Y si lo haces, eres un saqueador, un ladrón, un esclavista, un parásito. Ahora, ¿por qué entonces no era anarquista? Dado que el gobierno graba a Joe para proteger la propiedad privada de Laura, esto implica que el Estado roba a Joe en beneficio de Laura. Para ser coherente con la propuesta de sacrificio cero, todos deben protegerse de la inseguridad sin exigir la ayuda compulsiva de los demás. 30 segundos. Resumiré. Insisto en que estoy a favor de la pereza, el capitalismo justo y los derechos individuales, pero no comparto cómo Rand defiende esto. Para ella, hay hechos y hay caprichos. Y los hechos corresponden a la naturaleza de las cosas, porque A es A y A no puede ser no A. Pero la existencia de un gobierno intervencionista no viola el hecho de que A es A. Tampoco la vida de un ladrón. Un ladrón no es irracional. Es despreciable, por supuesto, pero su conducta es racional. Y su ética puede ser vergonzosa, pero no es antinatural. Así que vamos a terminar esto. ¿Qué hacer? ¿Y si la ética?
Es un asunto subjetivo. Después de todo, ¿estamos condenados a vivir en un caos total? Creo que no. El liberalismo clásico no le dice a la gente cómo vivir sus vidas. Es solo un principio político para que muchos códigos morales puedan coexistir pacíficamente. Me quedé sin tiempo. Me encantan las ideas y conclusiones de Rand. Solo tengo una diferencia en la base de donde provienen esas conclusiones. Muchas gracias. Espero que podamos seguir debatiéndolo. Yaren, por favor, gracias. Gracias. Eso fue bastante apasionado. Así que supongo que no me sorprende, Van, que fueras un poco desagradable cuando leíste por primera vez a Ayn Rand y trataste mal a la gente porque obviamente hay una falta significativa de comprensión de lo que ella quería decir con el concepto que usó. Y creo que una falta de lectura porque aborda casi todas las preguntas que haces al final sobre Ayn Rand. Sabes, como creo que sabrías, ella no estaba a favor de los impuestos coercitivos como un medio para financiar a los gobiernos. Entonces, todo el argumento de usar la coerción para financiar al Estado. Ella rechazó eso y eso estaba fuera de la mesa. Pero déjame. Sabes, Tara hizo un buen trabajo al delinear, creo, las premisas centrales que están detrás de las ideas de Ayn Rand y parte de la filosofía. Y creo que el libertarismo carece y hay un problema profundo aquí. Esto no es superficial. La falta de esos fundamentos se manifiesta en el hecho de que los libertarios finalmente vuelven a un sistema político que tiene que ser y es esencialmente insostenible. Y podríamos hablar de liberalismo clásico, pero el liberalismo clásico no es en lo que se convierte el libertarismo. El libertarismo se convierte en lo que ellos llaman un narcocapitalismo. Eso es lo que es hoy el rasgo determinante entre los libertarios, y creo que es esencial. Es necesario que se convierta en narcocapitalista porque es arco. El capitalismo es la manifestación del subjetivismo, de una visión subjetiva de la epistemología y de una visión subjetivista de la moral, de la ética. No existe un concepto de derechos individuales. No hay idea de los derechos individuales a menos que tenga una visión objetiva de la moralidad. ¿Qué significa tener derechos? ¿De dónde provienen esos derechos? ¿Cómo los descubres? ¿Qué es un derecho y qué no es un derecho? Y en última instancia, en la concepción de un mundo anarquista, ¿quién los protege y qué garantiza su protección? La respuesta a esto último es nadie. Pero los derechos individuales son conceptos filosóficos y, en última instancia, existen conceptos morales. Se relacionan con cómo las personas, como los individuos sobreviven, prosperan, florecen, y hay. A pesar de lo que dijo Iván, hay una forma particular en que las personas sobreviven. No es aleatorio, no es arbitrario. El playboy no prospera ni tiene éxito, y el político tampoco. Todo lo que tienes que hacer es mirar a los ojos y puedes ver la miseria allí. Solo mira a Bill Clinton a veces. Es un gran ejemplo de eso. Son miserables. Son patéticos. Como era de esperar, los derechos individuales dependen de una comprensión científica de lo que se requiere para la supervivencia humana y la prosperidad humana y Tara habló de esto. Lo que se requiere para la supervivencia humana es el uso de nuestra mente, el uso de nuestra razón. Lo que hacen los derechos individuales es proteger nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de razonar y nuestra capacidad de actuar en base a esas ideas, esas evaluaciones basadas en nuestra razón. Protege nuestro derecho a actuar en base a nuestro propio juicio. Por eso tenemos derechos individuales. No vienen de Dios. No están implantados en ti por naturaleza. No sé si han oído hablar de este tipo, Yuval Harari. Yuval Noah Harari, es muy famoso. Está en todas partes. Y él dice, y este es el tipo de, ya sabes, este es el tipo de argumento de izquierda, ¿verdad?
El argumento izquierdista antiderechos que dice, cuando diseccionas a un ser humano, no luchas contra los derechos allí, de todos modos, no hay derechos, puedes mirar, y puedes. Quiero decir, es un argumento estúpido, pero eso es lo que sucede cuando no entiendes de dónde vienen realmente los derechos. Y los libertarios no pueden, porque sin asumir que existe una naturaleza particular, los requisitos particulares de la naturaleza humana para la supervivencia, los derechos son solo cosas arbitrarias que aparecen y o los proteges o no los proteges, o los intercambias en un mercado. Y si mi agencia permite ciertas acciones que su agencia cree que son violaciones de derechos, negociamos en torno a ellas. Pero no hay una concepción objetiva de lo que son los derechos. Un minuto y hay una consecuencia. Se intercambian, son, por necesidad, violados, y lo serán. Todo el concepto de derechos desaparecerá en un mundo así. Y todo lo que queda es la autoridad arbitraria de alguien que determina cuáles son sus libertades y cuáles son sus libertades. No. La consecuencia última de cualquier tipo de anarquismo es que el poder hace lo correcto. Eso es una consecuencia de cualquier subjetivismo, si no tenemos la razón como nuestro estándar. Si no tenemos los estándares objetivos para el florecimiento humano y el éxito humano, entonces es solo de quien sea. El que pueda reunir la mayor cantidad de fuerza va a ganar. El anarquismo y creo que el libertarismo aplicado consistentemente tienen que conducir a una sociedad de poder como derecho. Y es por eso que en el objetivismo condenamos completamente el anarquismo. Incluso si pones el capitalismo delante de él, porque es un camino hacia el autoritarismo. Tiene un camino hacia la violencia. Gracias. Gracias, Marcos. Marcos. De acuerdo. Primero que nada, gracias, María, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Como Iván, en realidad, empecé cuando tenía 15 años, en realidad con la virtud del egoísmo. Un amigo de nuestra versión local del Partido Libertario en realidad me regaló una copia antigua de la suya y comencé a leerla. Se lo ocultaba a mi madre porque una vez lo vio. Ella vio, ya sabes, el título, La virtud del egoísmo, y ella estaba como, ¿qué estás leyendo? Así que yo estaba como, nada, ya sabes. Pero luego seguí leyendo. No soy un experto en objetivismo, y hay muchos aquí que lo son, por lo que no trataré de explicar nada relacionado con el objetivismo. En cambio, quiero explicar qué es lo que me gusta de los libertarios según yo, y cómo el libertarismo se relaciona con el objetivismo. Y creo que estoy de acuerdo con el punto principal de Iván de que Ayn Rand a veces ha ido demasiado lejos. En una entrevista de 1971, por ejemplo, dijo que los libertarios eran incluso peores que la izquierda, principalmente porque a muchos les gustaba el anarquismo. Y aquí hay un punto interesante, el anarquismo ha sido discutido aquí. No estoy seguro de por qué a los objetivistas o a Ayn Rand no les gusta tanto el anarquismo, la idea del anarquismo. Mi lectura es que si estamos tratando de liberar a la gente, nos puede gustar mucho la idea de no tener a nadie a cargo de nosotros y, de hecho, encontré que este es el mensaje de la rebelión de Atlas, el manantial y otras historias. Por supuesto, a muchas personas a las que les gustaría este escenario de no tener a nadie a cargo también les preocupa que en tal escenario, ya sabes, las turbas puedan venir por ellos. Después de ellos, la sociedad podría caer en una guerra civil. Y siento que esta es la forma en que la gente se vuelve libertaria desde ese lado, ¿verdad? Les gusta el anarquismo, pero piensan que la sociedad no está ahí todavía. No está listo para aceptar cuáles serían las consecuencias del anarquismo. Y así aceptan algún tipo de acuerdo de gobierno mínimo entre libertarios y anarquistas que pueden estar cerca en términos de sus utopías, tal vez, pero definitivamente no son lo mismo. Definitivamente hay una diferencia ahí. Los libertarios quieren libertad, por supuesto, y la piensan en términos negativos. Y si sigues el marco de Isaiah Berlin, quieren que todos sean libres de hacer lo que quieran, como se discutió aquí, siempre que no violen los derechos de otras personas.
Pero esos derechos se definen como las cosas que no se te pueden hacer, que ni el Estado ni los demás pueden hacerte. Esta es una lectura diferente de otras personas que consideran que los derechos son lo que tiene derecho del Estado o de otros. Pero de todos modos, mi intuición es que a los objetivistas les gustaría esta forma de hablar sobre objetivos y derechos, pero supongo que no les gusta. Pero no todos los libertarios creerán, y tal vez ni siquiera la mayoría, que el gobierno puede ser financiado voluntariamente. Que posiblemente pueda ser financiado voluntariamente, que es una posibilidad que es entretenida por los objetivistas. Si no me equivoco, Nozick, quien construyó el argumento libertario por excelencia al que se referían Tara y Girón, dijo que el gobierno podría concebirse como surgido espontáneamente. Pero eso es todo. Si se compara con la anarquía, el gobierno será para muchos libertarios el menor de los dos males. Pero siempre será un mal. Tiene que ser un mal. Si los libertarios piensan en una sociedad totalmente libre, es muy probable que piensen en una sociedad anarquista. Simplemente no creen que la sociedad esté ahí todavía. Y esto me lleva a un problema común que creo que en realidad, tanto el libertarismo como el objetivismo comparten, en mi opinión, que es la falta de certeza sobre dónde detenerse. Porque los anarquistas tienen un objetivo claro, la anarquía. Pero, ¿qué pueden hacer los gobiernos en entornos libertarios u objetivistas? Encuentro que aquí hay mucho espacio para el debate y los límites son muy difíciles de establecer de una manera no arbitraria. Pero siento que esto es más un problema para los objetivistas que para los libertarios porque los objetivistas parecen realmente seguros de cuáles deberían ser los objetivos de las personas y del Estado. De acuerdo, 1 minuto. Tengo 1 minuto, gracias. Así que aquí viene lo que creo que es la principal diferencia entre los libertarios y los objetivistas. Se ha discutido aquí, que es que los libertarios pueden adherirse y se adhieren a la teoría subjetiva del valor, mientras que este definitivamente no es el caso de los objetivos. Porque dicen que hay hechos, que hay una realidad, que las cosas son o no son y esto es un problema. El libertarismo no puede aceptar esto porque defender el subjetivismo significa reconocer que nadie mirará las cosas de la misma manera que tú. Pero esto no quiere decir que no haya hechos. Esto no es lo mismo que decir que no hay principios, pero no hay realidad. Solo significa que puede que nunca entienda lo que está pasando por la mente de otra persona, tu mente, por ejemplo. Y esto se ejemplifica muy claramente cuando hablamos de arte, por ejemplo, de lo que es el arte. Y creo que realmente, el problema aquí es la fuerza con la que los objetivistas establecen un estándar y luego impiden un mayor debate. Porque en términos de arte, esto puede no ser un gran problema, pero hay una diferencia fundamental aquí que podría extenderse a características más relevantes de la vida social. Y no creo que todos los libertarios se sientan cómodos compartiendo una etiqueta con personas que afirmarán que saben la verdad. No conozco la verdad. Los libertarios no saben la verdad. Simplemente no lo hacemos. Pero de nuevo, en general, no puedo olvidar que los objetivistas, como los libertarios, luchan por la libertad. Y creo que a ambos les gustan los mercados libres, las libertades individuales y, a veces, algo que me gusta predicar, por así decirlo, es que en un mundo en el que tenemos tantos problemas y hay tanto espacio para la expansión de la libertad, creo que es una tontería no unir fuerzas cuando tenemos un objetivo urgente de inmediato. En resumen, sí, el libertarismo y el objetivismo definitivamente no son lo mismo, pero sigo pensando que pueden ser compatibles y necesitamos explotar el terreno común entre ellos y luchar por la libertad siempre que podamos. Gracias. Gracias. Gracias a todos por una gran exposición. Ahora voy a hacer algunas preguntas recordando algunas de las cosas que dijiste. Me gustaría dirigirme a ellos en el piso y dar como pequeñas respuestas y si quieren responder dentro de los demás. Y luego vamos a tener algunas preguntas de la audiencia. Así que creo que está claro que el objetivismo no es libertarismo, que ningún objetivista es conservador, ningún objetivista es religioso y ningún objetivista es comunista. No objectivist is a conservative, no objectivist is religious, and no objectivist is a communist.
Pero en los libertarios, puedes tener libertarios religiosos. Puedes tener incluso un anarcocapitalista católico libertario. No sé cómo funciona eso. Es como si sin gobierno, pero con una policía que te perseguirá por abortar o tomar drogas, también hubieras dejado a los libertarios con el corazón sangrando. Dentro del objetivismo y el libertarismo, es clara la diferencia de que el libertarismo se acerca más al conservadurismo tradicional, tal vez a veces incluso al mercantilismo estatal. Sin embargo, cuando vemos las noticias en los Estados Unidos, colocan a Ayn Rand como conservadora. Y esto es algo que va de Fox News a CNN. Y quería preguntarle a Tara, ¿por qué crees que es así? ¿Por qué es que Rand es retratada como conservadora incluso más que algunas mujeres libertarias que trabajan para el Instituto Cato u otras instituciones? Y también, ¿por qué es que ninguna feminista marxista reconoce y dirige a una mujer tan revolucionaria que realmente tenía ideas avanzadas sobre cosas como la sexualidad, el derecho al aborto, especialmente para esa década? Bueno, hay algunas cosas ahí. No sé por qué. Feministas marxistas. Bueno, quiero decir, de alguna manera me parece obvio. Las ideas de Rand no son sobre ser mujer, ¿verdad? Son radicalmente desafiantes. ¿Qué? Incluso el marxista. Quiero decir, las feministas marxistas dijeron casi lo suficiente sobre las ideas de Ayn Rand. Abogaba por el individualismo, ¿verdad? No el feminismo per se. Quiero decir, ella estaba a favor de los derechos de las mujeres entendidos correctamente, ¿verdad? Pero me refiero a Marx. Entonces, un nivel de respuesta es simplemente, Rand desafiaba radicalmente todo tipo de ideas prevalecientes de todo el espectro, de izquierda y derecha, creo. Y lo que tenía que decir no era en absoluto atractivo para las feministas marxistas en términos de la forma en que se la presenta como conservadora, lo que usted mencionó a menudo, por ejemplo, en los medios estadounidenses. Un par de cosas. Los liberales, los izquierdistas, les encanta difamar el conservadurismo, por lo que es una categoría fácil y conveniente para identificarla. Es como otro de esos conservadores. Pero no es que Fox News en el ala derecha abrace a Ayn Rand. Ya no tendrán a este hombre para hablar porque es una gran amenaza. Porque una parte de ellos se da cuenta de que es una amenaza. Ella realmente está desafiando nuestros fundamentos, nuestra ética, ¿verdad? Y estaba segura de sí misma. Sí, eso no significaba que pensara que era infalible o que otras personas no pudieran tener razón sobre algo que aprendió de otras personas. Pero ella pensó, y Ian Smith habló de esto de vez en cuando en sus 2 conferencias de los últimos días. ¿Sabes qué? Ya sabes. Muéstrame lo que está mal con lo que digo saber. Maravilloso entonces. He aprendido algo de ti. Pero la resistencia que algunos de ustedes, cualquiera de ustedes, estoy olvidando en este momento. Creo que se expresó. Pero en efecto, estas no fueron tus palabras. Está tan malditamente segura de sí misma. Está tratando de averiguar qué es lo que pasa. Y fue audaz al decir lo que es así. Y creo que eso amenaza a las personas en todo el espectro ideológico políticamente y en todo el espectro cultural moralmente. Así que creo que eso es parte de eso. Definitivamente es parte de lo que sé que desconcierta a mucha gente sobre ella. Iván y Marcos hablaron mucho sobre hacer un esfuerzo común y encontrar un terreno común. Y me parece que el objetivismo es difícil porque requiere que abandones tu fe. Y también requiere que seas el mejor héroe que puedas ser. No es que solo puedas ser libre y, ya sabes, si quieres ser perezoso como algunos libertarios, ya sabes, no me esperes. Pero no estoy obligado a ser el Jung de mi vida o el Dagme de mi vida. Y también el libertarismo no requiere que abandones tu fe. De hecho, hay personas que piensan que no enhebrar en mí significa no enhebrar en mi cristianismo y mi forma de ver a la familia solo como la familia heterosexual normal. Entonces, políticamente, ¿no es más conveniente para los libertarios tener alianzas con el conservadurismo abierto que tiene más admiradores en América Latina que tratar de encontrar un terreno común con el objetivismo que quiero comenzar? Sí, ¿funciona esto? Sí, está bien, genial. Creo en los puntos en común, y hay tantas 2 cosas.
So many. Two things. La propia Rand no era la mayor fanática de la homosexualidad, pero no hagamos un escándalo al respecto. Los viejos tiempos. De acuerdo, sé que los objetivistas están totalmente de acuerdo con la vida de las personas privadas, así que ya está. Pero aquí está lo que Tara mencionó que abordaré su pregunta. Tara dijo, los libertarios defienden a las personas que hacen lo que quieren. Los objetivistas defienden el florecimiento de las personas. Y mi pregunta es, o mi crítica es, ¿cuál es el estándar objetivo del florecimiento? Quiero hacer lo que quiero porque tengo mi propio concepto de florecer. No tengo que ser un superhéroe, solo quiero florecer de la forma en que creo que puedo florecer. No podemos imponer nuestros valores a los demás, no por la fuerza, sino persuadiéndolos de que deben cambiar sus formas. Las formas deben ser aceptadas y todas deben ser aceptadas. E incluso podemos aprender de diferentes maneras. El único límite, el límite político, es no interrumpir esos fines, esos caminos con el uso de la fuerza. Es todo lo que podemos decir. ¿Por qué decimos eso? Porque esa es la forma que hemos encontrado de vivir pacíficamente en una comunidad y eso es todo lo que hay. Lamento que esto sea muy poco. Lo siento por aquellos que buscan más, pero esto es todo lo que hay. Cooperación pacífica y convivencia entre sí. ¿Puedo decir un par de cosas? Gracias. Así que Rand ciertamente cree en decir que todos tienen derecho a su propia vida, a su propia libertad. Puedes ser religioso si quieres. Puedes ser homosexual si quieres. No puedes ser homosexual. Quiero decir, no es que solo tengas tanta libertad como la que ejercitas para ser John Galt o para ser un héroe maravilloso. Si quieres sentarte y pudrirte, está bien. Ahora ella hará juicios morales de ti, pero la libertad sabia, fue una gran defensora de la primera enmienda que protege la libertad de religión, etc. Así que ella no está imponiendo eso. Pero su punto de vista sobre el florecimiento es la razón por la cual cualquiera tiene ese derecho a su propia vida y la libertad es que está en la naturaleza de la bestia. Está en la naturaleza de los seres humanos que sobrevivimos por la razón. La razón necesita libertad para poder vivir. Así que si no quieres usar tu razón, está bien, pero la razón por la que tienes derechos en primer lugar. Y tengo una pregunta, ya sabes, por un lado, creo que alguien de ustedes dijo algo sobre sí. El libertarismo es subjetivismo. Si es así, ¿qué tiene de atractivo vivir juntos en paz? Quiero decir, estás insinuando que vivir pacíficamente es bueno. Es bueno para los que lo quieren. Quiero decir, por motivos subjetivistas, es bueno si lo quieres. Y si no lo haces, lo sabes. Y si te gusta. Pero si no lo haces, si prefieres que Gloria sea tu esclava, entonces eres más grande que Gloria. Lo tienes. Según el subjetivismo que abraza el libertarismo. En esa línea, había algo que mencionaste. Dijiste que tenías derechos siempre y cuando pudieras pagarlos dentro de los libertarios. Y estoy viendo algo en el libertarismo latinoamericano, que es que hay mucho dinero financiando a libertarios religiosos que te dicen que no confíes en mi forma católica de ver la vida. Y hay mucho dinero en eso. Así que no es solo eso si los libertarios permiten que de los anarcocapitalistas sean anarquistas a las personas religiosas a las personas no religiosas, y que tengan toda esa variedad. ¿No es cierto que con el tiempo el que obtiene más dinero llega a tener la sintonía de lo que es la moda libertaria del momento? Solo quiero comentar lo que dijo Yvonne porque quiero decir, es una gran salida de policía. Quiero decir, ustedes están diciendo que aquí hay una teoría política y todo lo que está por debajo de la política, lo que sea. ¿A quién le importa? No hay conocimiento, no hay verdad, no hay realidad, no hay hechos. Eso no es lo que dije. Eso no es literalmente lo que dije. Espera, lo es. Es exactamente lo que dijo Iván. En el ámbito de la política, hay hechos.
Hay cosas que funcionan. En el ámbito de la economía, sabemos que funciona y que no. En realidad, hay una ciencia de la economía, pero todo lo que sale de la economía, todo vale. No importa. Puedes ser religioso, puedes creer en un Dios, puedes creer en la razón, puedes hacerlo, puedes tener cualquier moralidad, puedes ser un playboy, no importa. Así que no hay naturaleza para los seres humanos. En realidad, no podemos mirar a los seres humanos e investigar y ver qué funciona y qué no, qué está bien y qué está mal. Podemos hacer eso en economía por alguna razón. Cuando agregamos personas, de alguna manera podemos determinar qué funciona y qué no. Pero como individuos, o no, no podemos decir nada científico sobre el individuo, porque toda moralidad es el examen científico de lo que es bueno para la vida humana y lo que es malo para la vida humana. Dice que mentir es malo para la vida humana. Ahora podemos tener un debate completo sobre por qué, pero hay una ciencia que dice psicología, en este caso filosofía, moralidad que dice que ser deshonesto no es bueno para ti. Ahora puedes estar en desacuerdo, pero la pregunta es, ¿existe tal ciencia? Y si no existe tal ciencia, ¿por qué existe la ciencia de la economía? Eso es, no puedes tener tu pastel y comértelo también. Si crees en la ciencia, entonces la ciencia debería ir hasta la metafísica. Y hay afirmaciones científicas que podemos hacer como filósofos, sobre cómo aprende la gente. ¿Cómo sabemos las cosas? Es una pregunta científica. ¿Cómo sabemos lo que es bueno para los seres humanos? Es una pregunta científica. ¿Y cómo funcionan los mercados? Es una pregunta científica. Entonces, pero has decidido que los mercados son buenos y todo lo demás al diablo con eso. Ya sabes, lo que sea que vaya, lo que sea que vaya divertido. ¿Puedo y podemos estar en desacuerdo sobre la ciencia? ¿Cómo puedes venir a mí y decirme, sabes qué? Creo que Ayn Rand se equivoca con las virtudes. Aquí hay una participación de virtudes que creo que son mejores o más consistentes con el florecimiento humano, y esa es una discusión fructífera. Pero lo que estás insinuando es que no hay virtudes. Es decir, aquí no hay ciencia, no hay discusión. Por lo tanto, todo vale y las personas deberían poder hacer todo lo que quieran. Y, por supuesto, eso se remonta a la pregunta de si, en todo caso, podrían hacer lo que quisieran. ¿Por qué no pueden usar la fuerza? ¿Por qué no pueden esclavizar a otros? ¿Por qué no pueden hacer todas estas cosas? Tengo una respuesta para eso. Pero bueno, sí, solo quería comentar brevemente la pregunta original que hiciste sobre conservadurismo u objetivismo. ¿Cuál es el mejor aliado para el libertarismo? Y siento que en realidad me siento más cerca de ustedes en el sentido de que no soy religioso. Nunca me pasa. Me considero agnóstico y es verdad. También estoy viendo que muchos libertarios parecen estar del lado de los libertarios religiosos, si eso es algo, o de los conservadores. Mi lectura de eso. Por supuesto, esto puede ser peligroso debido a las implicaciones, pero mientras no pise mi cristianismo, no significa cristianismo obligatorio para los demás. Daría la bienvenida a esas personas al libertarismo, tal vez no, sino al libertarismo político, porque su forma de vida puede no ser libertaria, en el sentido de que aceptan que, ya sabes, quieren practicar el cristianismo, pueden hacerlo libremente. Y aquellos que no quieren hacerlo tampoco tienen que hacerlo y no tienen que financiarlos. Y no están sujetos a ese cristianismo. Así que eso es brevemente lo que quería decir al respecto. Sí, no comerciar con mi cristianismo es no comerciar con mi judaísmo. No negocies con mi islamismo. Así que está bien. ¿Qué tal no hablar de mi homosexualidad? No enhebres mi aborto porque esa es la cosa. Eso es totalmente libertario. Sí, y aquí hay una pregunta. Si no hay una base filosófica y algunos libertarios, los he escuchado, especialmente en América Latina, dicen, bueno, el libertarismo te dice que el primer derecho es el derecho a la vida, solo la vida biológica, y le dan ese derecho a los fetos, no a la vaca que comen. Pero dan derecho al acontecimiento biológico de la vida. Y si no hay fundamentos filosóficos debajo de la economía, ¿cómo se sostiene eso? Están equivocados en la explicación libertaria y por qué. Y me uniré a otra pregunta que tenía, ¿por qué Rand no otorga derechos a ese feto? Pero otorgaría derechos a un paciente en coma, por ejemplo, o a alguien que no es capaz de usar sus capacidades mentales. ¿Cuál es la diferencia en el punto de vista objetivista? ¿Y cómo le dices a los libertarios que el derecho a la vida no se aplica a un feto si no hay un fundamento filosófico debajo de la economía?
Es una pregunta muy importante, pregunta difícil de responder. Permítanme abordar primero lo que dijo Jerem porque dejé fuera de mi declaración inicial un párrafo que creo que responde. Porque lo que dijiste es que tienes esta teoría política y sabes que la economía no es un medio para un fin. Pero entonces cualquier cosa aparte de eso es que no le das valor a eso. Me estás acusando de eso, digamos, y escribí, si creo que algunos valores, en la medida en que terminan influyendo en el marco institucional, que donde operamos, puede llevar al abandono de la libertad. Pero, de nuevo, a mi entender, eso no hace que estos valores sean irracionales o antinaturales, que creo que los objetivistas afirman, simplemente los hace muy indeseables, desastrosos, ridículos. Si lo que queremos es una sociedad en la que cada persona pueda disfrutar del máximo nivel posible de libertad individual, es por eso que no podemos esclavizar a nuestros vecinos. Porque eso sería separarse de una sociedad en la que todos puedan tener el máximo nivel de libertad individual. Puedo, pero de nuevo, si me preguntas por qué hice esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se supone que esto es bueno? ¿Cierto? Porque entonces todo el mundo puede tener lo que quiera. De nuevo, este es el subjetivismo que sale, incluso cuando dices, bueno, que algunas de estas cosas podrían ser indeseables. Wow, indeseable de hecho, o no deseado por muchas personas, ¿verdad? Las personas que quieren su libertad no me pisotean. Eso es genial si no lo quieres. Pero si quiero pisotear a alguna persona, por lo que puedo decir, el libertarismo no me lo dice. No me da una razón por la que no debería hacerlo. Lo hace. ¿Cuál es la razón? Podemos aprender de la teoría y de la historia que los regímenes que parten de estas ideas terminan bastante mal, como Venezuela o como Rusia en la era soviética. Entonces, o ni siquiera puedes en ambos sentidos. ¿Qué pasa si? Y creo que te escuché correctamente al principio que dijiste, mira, sí, de acuerdo con el libertarismo, la ética es subjetiva. Bueno, entonces, ¿cómo se puede decir que la sociedad era mala? De hecho, no puedes. No entiendo cómo estás cuadrando él. Eso no significa que no puedas tener un marco moral. Lo siento. Quiero decir, eso no significa que no puedas tener un marco moral, solo significa que tienes razón. No puedes tener. Puedes construir tu marco moral, pero reconozcamos entonces lo que es. Es mi maquillaje. Me gusta y tengo algo. Creo que sería útil que la audiencia dijera, ¿cuál es el marco moral del libertarismo? Pero hay autopropiedad. Yo diría que si reconoces tu derecho a la autopropiedad, reconoces el derecho de los demás a la autopropiedad, por lo que no comercias con ellos. Pero, ¿es eso compatible con el subjetivismo? Es decir, si la ética es subjetiva, ¿por qué tengo un derecho objetivo a la autopropiedad? ¿Cómo los consigues a los dos? Yo preguntaría, ¿no hay una pregunta alternativa? ¿Por qué alguien me poseería? ¿Cómo? Si soy yo, soy mi dueño, ¿quién? ¿Por qué alguien más tiene que poseerme? Así que volvamos al tema del aborto, la autoextranjería del feto o la autopropiedad de la mujer. ¿Y cómo resuelves eso entre los libertarios? No estaba hablando de aborto. Eso es diferente. Ese es otro tema. Sí, pero veamos. Podemos discutir hoy en 2022 cómo le está yendo a Estados Unidos. Quiero decir, no creemos que ese sea el paradigma de la libertad, pero sabemos que la Constitución de los Estados Unidos no se basa en ningún fundamento moral. Hay una base moral que condujo a la Constitución y ese sistema político prosperó. Estaba bien. Mostró grandes resultados durante muchos años, y otros países que no basaron su sistema político en esos fundamentos morales, no prosperaron. Eso es lo que podemos decir. De acuerdo, eso es una prueba. Y eso es una última cosa. Una última cosa. No conocemos los valores objetivos a priori. De acuerdo, las instituciones espontáneas de Hayek son espontáneas, y descubrimos mejores instituciones haciendo, dejando, por ensayo y error.
by living by trial and error. Y sé que esto puede no ser genial, pero creo que es lo que es. But I think it's what it is. Pero te contradijiste a ti mismo. La Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Independencia no fueron espontáneas. Fueron planeadas. Fueron pensados a fondo. Fueron diseñados. Lo fueron y funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque se basaron, como dijiste, en un código modelo particular de la Ilustración, que es probablemente el mejor pre-objetivismo que había, que tenía puntos de vista claros sobre cómo las personas deberían vivir y cómo no deberían vivir, lo que no es consistente con el subjetivismo moral. Puede que no sea coherente con el objetivismo, pero no es coherente con el subjetivismo moral. Y solo de un sistema de ideas morales de la Ilustración surgió el mejor sistema político que hemos conocido hasta ahora. Podríamos mejorar eso. Podemos mejorarlo dándole a ese sistema político mejores fundamentos morales y, por lo tanto, mejorando una especie de resultado político. Pero son las contradicciones aún más profundas. Quiero decir, como mencionaste anteriormente, podemos mirar el mundo y ver que algunos sistemas políticos funcionan y otros no. Según qué estándar es una buena pregunta, pero digamos que en general florece o es rico, o podemos llegar a algún estándar. Bueno, bien. Bueno, ¿por qué no podemos ver la vida humana como individuos y decir, estas vidas funcionan y estas vidas no? Este es el tipo de actividades que son buenas y este es el tipo de actividades que son malas. La productividad generalmente conduce a que las personas sean felices, exitosas y buenas. Pereza y descuido de la función productiva o no ser racional. Resulta que cuando miras fijamente el mundo, ser racional conduce a una vida exitosa. Ser irracional en principio conduce al fracaso en la falta de vivienda y a un desastre en su propia vida, infelicidad y miseria. Entonces, los mismos principios que aplicas para evaluar cualquier sistema político. Si puedes hacerlo objetivamente, y afirmas que puedes. Todo lo que Rand está diciendo es aún más básico que eso. Podemos hacerlo sobre la vida individual y su moralidad. Su código ético es lo que, tanto desde la naturaleza humana como desde la experiencia, conduce a una vida floreciente y a una vida desastrosa. Y así es como ella deriva sus virtudes. Entonces, si esto es bueno o malo en el sistema político, también es bueno o malo para los individuos. Entonces su objeción a la ética se desvanece. Y de nuevo, podríamos estar en desacuerdo sobre virtudes particulares. Sería una discusión interesante, pero denunciar la virtud es absurdo. ¿Quieres entrar? No, quiero decir, tengo una pregunta. Claro, no. Quiero decir, me gusta lo que dices. Yo no entiendo por qué peleamos tanto porque estoy como, porque te escucho. El por qué estamos peleando tanto está de acuerdo con nosotros. Sí, no entiendo por qué peleamos tanto. Puede que no sea un pensador muy profundo, pero simplemente no veo por qué hay tal problema con el libertarismo desde una perspectiva objetivista. Porque tiendo a estar de acuerdo con lo que dijiste. Como, sí, creo que tengo algunos estándares para evaluar regímenes, gobiernos, vidas individuales también. Creo que algunos funcionan, otros no. Sé que otras personas también tendrán otros estándares. Las personas deberían ser libres de perseguir, creo que en mi opinión, las vidas que mejor las empoderen. Simplemente no estoy a favor de establecer un estándar y luego obligar a la gente a seguirlo. Eso es, no lo sé. ¿De acuerdo? Entonces estamos de acuerdo. No, pero no lo hacemos. Sí, aquí hay otra cosa. Quiero decir, lo que estamos discutiendo es que si me dices que hay valores objetivos, que hay un bien y un mal objetivos, que hay teorías objetivas de la moralidad, entonces la distancia entre nosotros no es tan grande, ¿verdad? Creo que el problema con el libertarismo, no con usted, sino con el libertarismo, es que eso no es lo que está diciendo cuando representa el libertarismo. Ese libertarismo toma la posición de Rothbard. Y muchos libertarios de hoy son rothbardianos en lugar de mesiánicos porque no creo que Means necesariamente asuma y ciertamente, no creo que asuma esta posición. Pero creo que Rothbard sí. Si cuando el libertarismo dice que los valores son completamente subjetivos, no solo los valores económicos, todos los valores son completamente subjetivos. Porque en economía podríamos estar de acuerdo, pero todos los valores son subjetivos. Entonces hay un conflicto, y luego hay un desacuerdo real, porque creemos que, en última instancia, el sistema que construirá es un fracaso y el camino hacia él es malo. Y es malo para las personas. Pero puedes hacer afirmaciones totalmente objetivas sobre fumar o beber alcohol porque hay médicos que dicen, bueno, esto alterará esta parte de tu organismo.
well, this will alter this part of your organism. Pero, ¿y qué? ¿Cómo es eso relevante para una persona que vive su vida como mejor le parece? Volviendo a la Constitución de los Estados Unidos, ¿dónde dice la Constitución que no puede ser un playboy o que no puede ser el dueño de una tarjeta de Hot Rod? Así que he estado confundiendo la ética con la política. Por supuesto que es políticamente, pero los fundamentos morales de la Constitución no son randianos. Están más cerca del libertarismo. Solo haz lo que quieras. No negocies conmigo. No, no lo es. Los principios de la Constitución se basan en la idea de que la razón humana es un requisito para el florecimiento humano, que razonar es ser humano. Ser racional es ser humano. Y, por lo tanto, lo que necesitamos es proteger la capacidad de las personas para pensar y actuar en su propio nombre. Eso es objetivismo. Y el objetivismo no dice que si no eres moral, si no vives de acuerdo con estas 7 virtudes, te vamos a meter en la cárcel. Eso es absurdo. Nadie dijo eso. Y nadie lo hizo, ya sabes. Como dijo Tara, puedes ser cristiano. Creemos que es un error. Creemos que vas a tener una vida podrida como consecuencia. Pero puedes creer en cualquier vudú en el que quieras creer, siempre y cuando no violes los derechos de otras personas. De hecho, creo que algo de lo que podría estar saliendo es un malentendido de la libertad, ¿verdad? Porque Rand cree que hay un caso objetivo para respetar la libertad individual. Eso significa la libertad de practicar cualquier maldita religión que quieras practicar o cualquier filosofía que quieras practicar, siempre y cuando no infrinjas a los demás. Pero, como libertario, uno no entiende los fundamentos de la libertad y la verdadera naturaleza de la libertad. Y algo que dije muy rápidamente en mis comentarios de apertura fue que realmente he llegado a pensar que el libertarismo no entiende la diferencia de tipo entre la libertad y la fuerza. Todo es solo una cuestión de lo que quiero. No quiero que la gente me diga que estoy equivocado, es muy diferente de bien. Bueno, puede que no quieras que la gente me diga que estoy equivocado, pero tengo derecho a que la gente no me obligue a hacer lo que creen que es correcto. Pero esa es una gran diferencia, y parece que algunos libertarios se sienten muy incómodos incluso con que les digan que saben que hay una verdad objetiva y que están equivocados al respecto. Incluso si puedo vivir ya sabes, soy libre de actuar objetivamente. Creo que podría haber algo, pero digamos que ese no es el problema. Lo siento, ella dice que si perseguimos nuestros deseos y ese es solo el propósito de la vida como una posición de los deseos y deseos del trabajo productivo, entonces terminaremos en un caos total, como pelear entre nosotros y John Stuart Mill 1859. Haz lo que quieras, vive tu vida de la manera que quieras, siempre y cuando no dañes a los demás. Así que estás diciendo más o menos lo mismo. Pero ese no era el punto de Rand. Rand no está diciendo, por supuesto, que respetará a todos, pero dijo que si todos persiguen sus deseos, tendremos un choque y un conflicto. Y eso no es cierto. Es verdad. Eso no es cierto en una sociedad libertaria, en una sociedad liberal clásica. No estoy abogando por el anarcocapitalismo aquí. Bueno, eso es bueno. De acuerdo, sí, no lo estoy. Volvamos a la anarquía. ¿Puedo brevemente? Creo que quizás el problema principal aquí es que estamos hablando de libertarismo como si fuera anarquismo, y todavía no lo veo. Veo por qué a los libertarios les gustaría el anarquismo, pero no creo que todos los libertarios sean anarquistas. Realmente creo que los libertarios sienten que hay un problema con el anarquismo, por eso no son anarquistas. Pienso en los anarcocapitalistas, que es una versión del anarquismo a la que nos referiremos. Creo que hay muy pocas de esas personas. Creo que estás argumentando en contra de ellos más que en contra de los libertarios, porque los libertarios aceptarán algún tipo de estado mínimo. Eso es Nozick básicamente para defender esos derechos de los que estábamos hablando. Y estaba pensando en lo que Tara estaba diciendo acerca de que la gente quería algo y luego afirmaba que tenían derecho a eso porque me importan principalmente las consecuencias prácticas de este debate. Tal vez eso sea diferente desde tu perspectiva, pero ¿cuál sería el caso? Digamos que no tienes derecho a que la gente no te diga qué hacer. ¿Qué? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de eso? ¿Le dirías a la gente qué hacer? Lo que quieres decir es que no quiero que la gente me diga que estás equivocado, dices. Y eso significa que hay un derecho de sus dos comentarios iniciales, porque creo que uno de ustedes dijo, ya sabes, no hay término medio. Ese es un problema real con el objetivismo.
y el otro de ustedes. Creo que fuiste tú, dijo Margot. Va demasiado lejos, ¿verdad? Y entonces ambos están en eso. Sí, todo es una cuestión de grado, y el objetivismo se deja llevar porque cree en verdades y demás. Y parecía que ahora esta parte la estoy leyendo con más detalle, ninguno de los dos dijo esto, pero parecía que había una incomodidad con el hecho de que Rand dijera que hay hechos y que hay hechos morales y que hay mejores formas de vivir que otras. Y esto está bien y esto está mal. Ahora, de nuevo, está completamente de acuerdo en que los demás tienen derecho a expresar sus puntos de vista muy diferentes e incluso, en gran medida, a vivir esos puntos de vista diferentes. Pero no hay un derecho. Bueno, existe el derecho de hacer con tu vida lo que quieras. Pero eso, de nuevo, se basa no solo en el hecho de que a la gente le gusta vivir de esa manera. Esa es la forma en que tienen que hacerlo. Quiero decir, tenemos que dejarnos libres de tal manera que podamos razonar y luego hacer las cosas que tenemos que hacer para sobrevivir. Y esa es una cuestión de, una vez más, nuestra naturaleza, nuestras necesidades, en lugar de una sola. Entonces, solo para responderte, se lo diríamos a la gente. Sí, quiero decir, ese es el trabajo de un filósofo moral del terrorismo. Su trabajo es decir, ya sabes, basado en mi aprendizaje, mi estudio y mi conocimiento, si me preguntas, no es como si estuviera regañando políticamente a todos los filósofos. Escriben libros diciéndote que no estás viviendo la vida correcta. Aquí está la vida correcta. Esto es lo que hizo Aristóteles. Esto es lo que los filósofos que conozco. Pero políticamente, quiero decir, en la práctica, ¿habría alguna diferencia? Políticamente, yo diría que debería separar las ideas del gobierno. Es decir, el gobierno no debería tener ideas sobre la moralidad y sobre, ya sabes que, todo lo que debería hacer es proteger los derechos individuales. Debería tener una concepción de los derechos individuales y luego aplicarla. Y eso es todo. De nuevo, pero eso no niega la idea de que hay una forma correcta de vivir en una forma incorrecta de vivir. Y es el trabajo de los economistas decirnos que sabes cómo funciona una economía. Es un trabajo que todos somos filósofos para decirnos cuál es la forma correcta de vivir como ser humano a nivel individual. Y uno de los retos creo que sí. ¿Estás diciendo que solo hay unos pocos? ¿Un alcocapitalista? Esa no es mi experiencia. Así que mi experiencia es que de repente el movimiento libertario en los Estados Unidos en este momento. Mi experiencia es que un alcocapitalismo domina el libertarismo hoy, ciertamente en los Estados Unidos y en la mayor parte de América Latina. Ciertamente, Brasil y otros lugares no creen que esa sea la visión dominante entre los intelectuales en particular. Ellos son la voz, son las personas que promueven estas ideas, y que es un problema real. ¿Sabes? Tengo mucho más en común contigo que con un anarcocapitalista, ¿verdad? Porque al menos estás dispuesto a decir que hay un camino correcto e incorrecto. Puede que no estemos de acuerdo exactamente en qué es, pero hay una forma correcta e incorrecta de vivir, y hay ciertos principios fundamentales. Y entonces podemos tener ese debate. No puedo tener ese debate con un subjetivista total y absoluto, que es lo que son los narcocapitalistas y su movimiento está siendo dominado por ellos. Y tal vez por eso estamos respondiendo de la manera en que lo hacemos. Pero también creo que es porque el subjetivismo te lleva al anarquismo. Puede que no quieras eso, puede que no pienses eso, pero así es en realidad. En la medida en que el libertarismo abraza el subjetivismo moral, creo que tiene que terminar en la campaña anarquista. Así que antes de pasar a preguntas de la audiencia, quiero hacer una diferenciación muy alta. ¿Por qué puedes oírme? No. Sube al podio antes de pasar al no. ¿No? Ahí. Entonces, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, creo que el debate se convirtió en algo que es muy importante que tenga en cuenta. Porque Jadón acaba de decir que el libertarismo está siendo dominado por un narcocapitalismo, al menos en Estados Unidos. Todos podemos estar de acuerdo, si somos de América Latina, en que no sabemos en qué se está convirtiendo el libertarismo en este continente. Tenemos minarquistas, tenemos anarcocapitalistas, tenemos anarcocapitalistas religiosos. Entonces, las diferencias, creo que son importantes porque donde quiera que vayas en el mundo, si hablas con un objetivista, sabes lo que tendrás con el libertarismo. Esto no está sucediendo ahora. Dicho esto, Yaren, usted dijo en su intervención y esta va a ser mi última pregunta y vamos al público que el libertarismo no se está convirtiendo en liberalismo clásico. Se está convirtiendo en anarquía. Y eso es un problema. Ahora pregunto, ¿no es Goldsgälch anarquía porque simplemente abandonaron la sociedad y se fueron a vivir a este valle sin gobierno en absoluto? ¿No estaban felices? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es si los objetivistas tienen este estándar moral para vivir, ¿no son hipócritas cuando se relacionan con personas que no tienen esos estándares objetivos?
¿Cómo, digamos, religioso o comunista, cómo vive un objetivista en una sociedad donde no hay más objetivistas? ¿Y Goldsgallch no es una expresión de anarquía que funciona? No, quiero decir, Goldsgallch no es anarquía. Goldsgallch está dirigido por, ya sabes, hay un gobierno. Hay un juez que decide las disputas. Solo intenta ejecutar un gobierno competitivo paralelo a ese y verás lo que John Galt te hace. Así que no, es una comunidad privada dirigida por un sistema de leyes. Hay un juez cuyo nombre nunca puedo pronunciar. Narragansett que arbitra disputas. Supongo que si no te encuentras, ya sabes, si no estás dispuesto a acatar el juicio, estás fuera de allí. Estás fuera de allí. También es propiedad privada, por lo que sabes que es una comunidad pequeña, pero no lo es. Y Iron Man, ya sabes, estaba horrorizado por la idea de que cuando la gente decía eso, ¿no es así? Estaba horrorizada por la idea de que de alguna manera esa es la implicación. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Es un objetivista inmoral si se relaciona con la sociedad? No. Quiero decir, nos relacionamos en sociedad con todo tipo de personas. Nos relacionamos sobre la base del comercio. Obtenemos valores, damos valores. Ya sabes, tenemos un pequeño grupo dentro de una sociedad que básicamente no está de acuerdo con nosotros a fondo. Si alguien es vicioso, ¿verdad? Si hay alguien por ahí que es religioso o de izquierda, o son realmente viciosos, ¿verdad? Que realmente quieren socavar mi vida. Sí, no tendré nada que ver con ellos. No negociaré con ellos. No subiré al escenario con ellos. Los boicotearé en la medida que pueda. Pero la mayoría de la gente no lo es. La mayoría de las personas están equivocadas o confundidas e incluso cuando tienen malas ideas. Vivimos en una sociedad donde las malas ideas son la fuerza dominante e interactuamos siempre que lo hagamos sobre la base del comercio. Gracias. De acuerdo. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Estamos retrasados, así que les vamos a dar 5 minutos. Ya tendría que haber Terminado. 10 minutos más que van a ser de preguntas, por favor. Preciso con las preguntas. Buenas. Hola, mi pregunta es para Yaren. Tiene que ver con la epistemología y los libertarios dicen que los valores son siempre subjetivos. Dicen que sí, yo persigo mis valores, tú persigues tus valores. Son subjetivos. Todo el mundo tiene valores diferentes, pero, ¿puedes explicárselo a Iván o a Marcel? No sé que pueda. El público es Yaren's Planning. ¿Puedes explicar que los valores pueden ser objetivos? Quiero decir, todos queremos vivir la vida más larga y feliz posible y para eso necesitamos la razón. Es un requisito y tenemos que ser objetivos y vivir de acuerdo con los hechos. No puedo simplemente salir y empezar a fumar porque eso no es vivir objetivamente. No lo sé. No voy a condenar uniformemente a todos los fumadores, pero Iván dijo, ya sabes, fumar es malo para ti. Sabemos que es un hecho. El médico puede decirnos eso, y mi argumento es que eso es cierto para muchas cosas. Son valores opcionales. Son cosas que son opcionales. Pero hay ciertas cosas que puedo decirte con el mismo nivel de precisión que un médico puede decirte sobre fumar que son malas para ti. Ser deshonesto como estrategia en la vida es malo para ti. Va a resultar en que vivas una vida horrible y patética. Puedo garantizarlo. Y si alguien no me cree, puedes intentarlo. Pruébalo por 2 días. Simplemente miente sistemáticamente y verás las consecuencias. Entonces, y eso incluye mentirte a ti mismo, ¿verdad? No es fingir la realidad de ninguna manera. No se trata solo de tratar de pasar la lana por encima de los ojos de los demás. Sí, ser deshonesto. Quiero decir, la persona principal con la que debes ser honesto eres tú mismo. Pero incluso, ya sabes, pero vivir de esa manera no es sostenible. No es práctico. No lo logra. Logra la destrucción. Y creo que hay muchas cosas así. Y sabes, de nuevo, no hay razón para suponer que la ciencia solo se relaciona con nuestro cuerpo. Nuestra vida espiritual es, ya sabes, puede ser observada y puede ser analizada. Y los principios objetivos se pueden aplicar a nuestra vida espiritual, así como a nuestra vida material. Es bisotomía que hagamos esta dicotomía entre los dos. Es verdad. La ciencia de la medicina puede ser más avanzada que algunas de las otras ciencias, pero no necesariamente. Tenemos 100.000 años de experiencia humana. Sabemos que funciona y que no. De acuerdo, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Tara y para Yaren. Tara, si no lo malinterpreté, dijiste que en el objetivismo, la libertad se usa para florecer en la vida, ¿verdad? Bueno, la libertad es necesaria para que la gente pueda razonar lo que debemos hacer para vivir y florecer. Sí,
Pero si debido al desarrollo de la tecnología surgió una forma mejor o más óptima de desarrollarse en la vida y florecer sin libertad, eso es contrario a la libertad. ¿Acaso en el objetivismo, como si estuvieran en la razón, ya no abrazarían la libertad? Bueno, está bien, si te sigo, no te sigo en cierto sentido, porque es como, sí, si el universo fuera completamente diferente de lo que es, ya sabes, si la naturaleza y la tecnología del hombre fueran diferentes de lo que son, ¿podrías imaginar un universo alternativo con una ética alternativa? Sí, supongo que sí, pero la tecnología es en sí misma, así que quiero decir, incluso si uno buscara y pensara, ya sabes, podríamos llegar a la tecnología que va a hacer que sea más fácil para los seres humanos vivir y florecer. ¿Cómo vas a hacer eso? Lo harás a través de la razón. ¿Cómo voy a razonar sobre eso si el Estado me está oprimiendo? Si el Estado me está oprimiendo, o si mi vecino, cuyo poder vuelve a hacer lo correcto en el sistema libertario, me está oprimiendo. Así que vas a necesitar desarrollar tecnología, vas a necesitar libertad porque es una razón que se nos ocurrirá. Y lo siento. Vamos con otra, sí, acá. Últimas dos, me encanta ser el maestro de ceremonias acá, me quieren matar todos. Da para 2 horas más, pero vamos con 2 preguntas más. Mi pregunta es para Tara, por cierto, tal vez me confundí, pero a mi entender ambas posiciones parecen ser una forma de gobierno muy similar, pero las diferentes se radicalizan tal vez en ese libertario. Lo siento, ¿podrías hablar un poco más despacio? Solo estoy teniendo un pequeño problema. Lo siento, la diferencia tal vez radicaliza que los libertarios parecen negar que, ¿cuál es una mejor manera de vivir? Bueno, los objetivistas dicen que hay mejores formas que otras. Pero entonces mi pregunta es, ¿tiene cada sujeto el objetivista una escala de algo que es mejor o peor? Por ejemplo, ¿es mejor ser heterosexual u homosexual? Bueno, esto de alguna manera se relaciona con algo que tú dijiste hace un minuto. Hay muchos a los que se refieren como valores opcionales, es decir, los seres humanos tienen una cierta naturaleza y hay ciertas cosas que tenemos que hacer para satisfacer las necesidades de nuestra naturaleza. Y esos no provienen de una cuestión de gustos o de la sociedad en la que creciste, o de si eres o no hombre o mujer, etc. Pero luego hay muchas opciones donde hay opciones legítimas dentro de un cierto rango. Siempre y cuando estés haciendo el tipo de cosas que son necesarias para florecer como ser humano. Como tener un propósito, desarrollar la autoestima, ¿verdad? Tener orgullo, practicar, ser honesto, ser como. Hay ciertos conceptos básicos que se aplican a todos. Luego, dentro de eso, hay un gran rango de preferencias, para diferentes estilos de vida, pasatiempos, etc. Y de nuevo, está dentro de un cierto límite, dentro de los límites establecidos por nuestra naturaleza y ciertas prácticas sexuales entrarían en eso, así como las preferencias de pasatiempos y cómo le gusta pasar sus vacaciones o... Una más, última, perdón. ¿Estar influenciado por Hayek? Mi pregunta para ti es a quien quiera preguntar, principalmente al objetivista. ¿Qué ha aprendido el objetivista desde la muerte de Ayn Rand? ¿Cómo evoluciona esta filosofía? Si es así, bueno, el objetivismo es objetivismo. El nombre se refiere a lo que hizo Iron Man. La filosofía está evolucionando. Quiero decir, Leonard Pickett ha hecho un nuevo trabajo importante sobre la inducción que no existía en el pasado. Hay otras personas que trabajan en varias áreas que están expandiendo el reino. Creo que una cosa que diría es que no es tanto que la filosofía esté evolucionando, es que hay personas que intentan desarrollarse. ¿Cómo se aplicaría aquí? Volviendo a, sí, queremos que esto guíe a las personas en el mundo real, en la vida práctica. Entonces, por ejemplo, he trabajado para desarrollar más de las ideas de Rand en filosofía del derecho. Escribió un poco sobre filosofía política, muy esporádicamente aquí y allá. Dijo algunas cosas sobre filosofía jurídica.
Regresé, miré mucho de eso, realmente pensé en mucho de eso. Hablé con mucha gente de eso y he tratado de desarrollarme. De acuerdo. Así es como creo que se aplicaría en temas más específicos de libertad de expresión o en cómo los jueces deberían interpretar la ley. Hay personas que hacen eso en psicología, tratando de aplicar el principio básico. Así que se trata más de aplicar a todo tipo de áreas prácticas donde ella no, ya sabes. Estaba trabajando a niveles filosóficos fundamentales, en epistemología, estética y metafísica. Así que creo que hay personas que desarrollan lo mismo con ética, ¿verdad? Así que en ética, Iron Man tiene este pequeño ensayo corto La virtud del egoísmo, y puede ser confuso. Así que ya sabes, no es un ensayo fácil. Ella condensa muchas cosas allí y se ve muy bien. Y Tamara tiene un libro entero en cierto sentido, ¿verdad? ¿Cómo se aplica? ¿Y cuáles son las subvirtudes debajo de estas 7 grandes virtudes? ¿Y cómo se aplica a una variedad de cosas? ¿Y qué hay de las virtudes que tienen los altruistas? ¿Qué tal la generosidad, el perdón, la caridad o cosas por el estilo? Nosotros también, somos profesionales o no, hay mucho desarrollo en marcha todo el tiempo. Sabes, he trabajado en cómo aplicar sabes que odian los libertarios. Pero usted sabe cómo aplicar las ideas de Irán a la política exterior. ¿Y qué implica en términos de política exterior? Así que se ha hecho mucho trabajo en términos de tomar estas ideas y aplicarlas a todos los aspectos, masticarlas y comprenderlas mejor, y ampliarlas mejor. Y se está haciendo un trabajo teórico en áreas en las que no lo ha hecho, como la epistemología. Escribió una introducción a la epistemología objetivista, lo que significa que todavía hay un volumen completo por escribir sobre la epistemología real. Un fuerte aplauso. Muchas gracias Marcos, Iván, Tara. Gracias Marcos, Iván, Tara, Iagón y Gloria.